Buenos días niños, ¿cómo están? Les saluda con alegría el profesor José Luis Castillo. Espero que en esta mañana estén llenos de energía y con ganas de trabajar. Para hoy vamos a trabajar el curso de razonamiento matemático. Nuestro tema es razonamiento inductivo. Y nuestro propósito para nuestra sesión es conocer, analizar y utilizar el razonamiento inductivo. Bien jóvenes, vamos a revisar lo que es el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular para llegar a lo general. Veamos la siguiente figura. Cuando yo digo parto de lo particular, es decir, yo voy a analizar un caso 1, voy a analizar un caso 2, ¿no? Voy a analizar un caso 3, nótese que se va creciendo de caso en caso, va creciendo mi figura. A esto lo voy a llamar casos particulares. De tal forma que yo voy a llegar a un caso general. Si yo trabajo de esa forma, estaré utilizando lo que nosotros conocemos como razonamiento inductivo. Vamos a ver algunos ejemplos, jóvenes, para que ustedes tengan una idea de lo que les estoy hablando. El ejercicio 1 dice así: en el resultado de E, que es igual a 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1001 cifras 3 al cuadrado, ¿cuál será la suma de cifras? Muy bien, jóvenes, vamos a analizar este problema utilizando el razonamiento inductivo. Miren, si nosotros usamos el razonamiento inductivo, nos vamos a dar cuenta que nos están pidiendo esta expresión. Es decir, nos están pidiendo un número formado por 1001 cifras 3 y encima elevado al cuadrado. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, este resultado es muy grande, muy amplio de poder operar. Entonces, vamos a utilizar el razonamiento inductivo. ¿Y en qué consiste el razonamiento inductivo? Lo que dije hace rato. Vamos a analizar el caso más pequeño que se parezca a este caso particular. Es decir, cuando solamente formemos con un solo 3. Una cifra 3 elevado al cuadrado me da 9. Bueno, el siguiente será cuando tenga dos cifras 3. 2 cifras 3 elevado al cuadrado me va a dar 1089. El siguiente caso sería cuando tengo 3 cifras 3 elevado al cuadrado y me va a dar 110.889. Bueno, puedo seguir con el 4 cifras 3 elevado al cuadrado, 5 cifras 3 elevado al cuadrado, pero ahí ya no es necesario. ¿Por qué no es necesario, profesor? Porque con estos tres casos yo puedo ya encontrar mi caso general. ¿Y cómo sería eso, profesor? Bueno, sería así, ¿no? Más o menos de esta forma. Notemos lo siguiente, ¿no? Que todos los números están acabando en 9. Por lo tanto, mi caso general, lo que me están pidiendo, también va a acabar en 9. También noto que, miren, la cantidad de 8 va aumentando. Acá no había 8, acá hay un 8, acá hay dos 8. Y acá también van a haber varios 8. Acá nótese que acá no había un 0, pero acá sí hay un 0, acá también había un 0. Entonces en mi respuesta también debe haber un 0. Igual pasa con los 1, ¿no? Acá no había un 1, acá sí hay un 1, acá hay dos un 1, y así sucesivamente. Entonces mi operación va a tener esta cantidad, o va a tener esta forma, mejor dicho. Pero bueno, alguien me dirá, profesor, pero no me están solicitando esto, me están pidiendo la suma de cifras. Es decir, de esto de aquí, la suma de cifras. Y para hacer eso simplemente lo analizamos de esta manera. En el primer caso, su suma de cifras será 9, ¿no? En el segundo caso, su suma de cifras, si yo sumo la suma de cifras, me va a dar 18. Mi tercer caso, la suma de cifras, si yo sumo las cifras de este tercer caso, me va a dar 27. Ahora, analizo mis tres casos iniciales y me doy cuenta que 9 es 9 por 1, 18 es 9 por 2, 27 es 9 por 3. Yo me tengo que dar cuenta que este 1, ¿no?, es porque estamos trabajando nuestro primer caso, es decir, un número formado por unas cifras 3. Este 9 por 2 es porque estamos analizando dos cifras 3. Este 9 por 3 será porque estoy analizando tres cifras 3. Entonces quiere decir que en este caso que a mí me están solicitando, la suma de cifras no va a ser otro más que un 9
multiplicado por las 1001 cifras 3, es decir, 9 por 1001. Y si yo sumo o multiplico eso, perdón, me va a dar 9009, que vendría a ser la suma de cifras de este resultado. Que este vendría a ser mi respuesta. Eso, jóvenes, es el razonamiento inductivo. Vuelvo a repetir, de mi caso general, que es este, analizo casos particulares, los más pequeños posibles que tengan la misma forma de mi caso particular, y analizo lo que me están pidiendo. Como me están pidiendo suma de cifras, analizo la suma de cifras de cada caso y encuentro una relación entre esta suma de cifras con mi caso final. Vamos a ver otro ejemplo, mis estudiantes, y dice así: haya la suma total de todos los números en el siguiente arreglo. Acá tenemos un arreglo, ¿no? Un número grande. Entonces, me están pidiendo que yo sume todos estos números. Pero cuando yo tengo un problema de esta manera, inmediatamente voy a pensar que tengo que utilizar el razonamiento inductivo. Es decir, mi caso más pequeño, es decir, una matriz más pequeña de todo esto será cuando solamente tiene el número 1. Una matriz más grande, si es 1, su suma de elementos será 1. Ahora mi matriz va a ser 1, 2, 2, 3. Entonces su suma de elementos será 8. Y 8 se escribe como 2 al cubo. Mi siguiente matriz será de esta forma, ¿no? Va creciendo la matriz con estos números. Y si yo sumo eso, su suma de elementos será 3 al cubo. Notemos lo siguiente, que mientras la matriz va subiendo, su suma de elementos va siendo los números cúbicos, ¿no? 1 al cubo es 1, 2 al cubo, 3 al cubo, y así sucesivamente. Entonces, como mi matriz va a tener 10 elementos, ¿no? 10 elementos por fila y por columna, entonces quiere decir que su suma de elementos será 10 al cubo, ¿no? Entonces, ese vendría a ser mi respuesta. Nótese, mis alumnos, otra vez lo siguiente. Si mi matriz era de 1, será 1 al cubo. Si mi matriz era de 2, 2 filas, 2 columnas, 2 al cubo, su suma de elementos. Si mi matriz era de 3 por 3, es decir, su matriz será 3 filas, 3 columnas, su suma de elementos será 3 al cubo. Y como mi matriz de lo que me están solicitando tiene 10 filas y 10 columnas, su suma de elementos, es decir, todos estos números sumados, me va a dar 10 al cubo, que sería 1000. Muy bien, alumnos. Ahora vámonos con la pregunta número 3, que dice así: indica la cantidad de estrellas necesarias para construir la figura 7. Muy bien, jóvenes, vámonos con la resolución. Recordemos que tenemos que utilizar el razonamiento inductivo. Y el razonamiento inductivo simplemente analizamos los 3 primeros casos. En mi primer caso, notamos que hay 3 estrellas. Y esas 3 estrellas las puedo representar como 1 más 2. En mi segundo caso, hay 5 estrellas. Y esto lo puedo representar como 2 más 3. En mi tercer caso, notemos que hay 7 estrellas. Y esas 7 estrellas las puedo representar como 3 más 4. Así sucesivamente hasta la figura número 7. Y en la figura 7 me voy a dar cuenta rápidamente que simplemente habrá 7 más 8, 15 estrellas. Que vendría a ser mi respuesta. Recordemos que estamos utilizando el razonamiento inductivo. Analizo mis 3 casos, le doy la forma y hallo mi caso general. De repente un alumno me dirá: profesor, pero ¿y cómo usted le dio esta forma? Bueno, para nosotros comenzar a dar formas a nuestros resultados es necesario practicar siempre. Por eso vamos a hacer un ejemplo 4. El ejemplo 4 dice determinar el número de triángulos en la figura 6. Y la figura 6, bueno, vamos a hallar cuántos triángulos hay. La figura 6 va acá. Mis estudiantes, vamos con la resolución. En mi figura 1, bueno, tengo un triángulo. En la figura 2 tengo, 1, 2, 3 triángulos. Ajá, la figura 2 tiene 3 triángulos. Y ese 3 lo puedo representar como 1 más 2. En la figura 3 hay 1, 2, 3, 4, 5 y en total hay 6 triángulos. Y ese 6 lo puedo representar como 1 más 2 más 3. Notemos, mis jóvenes estudiantes, que va creciendo, ¿no? Vamos creciendo.
Mi figura 4 será 1 más 2 más 3 más 4, es decir 10, y así sucesivamente. Pero como estamos utilizando el razonamiento inductivo suficiente en 3 casos, entonces mi figura 6 simplemente será 21 triángulos. Es decir, será 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, que es 21, que vendría a ser mi respuesta. En la pregunta 5 dice, ¿cuántos palitos son necesarios para construir la siguiente figura? Bueno, tenemos esta figura inmensa, ¿y cuántos palitos serán necesarios? Muy bien, jóvenes, vamos con la resolución. Miren, mi resolución simplemente sería así. Utilizando el razonamiento inductivo, nos damos cuenta que mi figura más pequeña sería así, con 2 palitos. La siguiente figura, o sea, después de la pequeña sería así, ¿no? Con 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos. La siguiente figura sería así. Bueno, acá hay más palitos ya. Acá, si no me equivoco, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palitos. Muy bien. Y así sucesivamente hasta llegar a la figura que me están pidiendo, que era esta. Entonces, como estamos utilizando el razonamiento inductivo, 3 casos. Es lo primero que tengo que analizar. 3 casos. Bueno, aquí sabíamos que habían 2 palitos. Aquí hay 6 palitos. Bueno, y acá dijimos que había 12 palitos. Y así sucesivamente. Ahora, notamos que en mi primera figura, ese 2 lo puedo expresar como 1 por 2. En mi segunda figura, ese 6 lo puedo expresar como 2 por 3. En esta tercera figura, ese 12 lo puedo representar como un 3 por 4. Y si nosotros somos bien observadores, vamos a darnos cuenta que este 1 por 2 nace de este 1 por este 2 de acá. Este 6 nace de este 2 por el que le sigue, que está aquí, que es 3. Este 12 nace del 3 que está aquí por el 4 que le sigue. Ah, ya, profesor. Quiere decir entonces que aquí en mi figura que me están solicitando, encerraré el penúltimo y lo multiplicaré por el siguiente, que es 21. Entonces quiere decir que el total de palitos va a ser 20 por 21, que es 420. Por lo tanto, diré o responderé cuando nos piden cuántos palitos se necesitaban para construir la figura. Mi respuesta será 420 palitos, profesor, que vendría a ser mi respuesta final. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Espero sus preguntas, comentarios, sugerencias. Hasta una próxima ocasión.